Bienvenidos a través de la Biblia con Les Felden, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Felden. Está bien, es bueno tener a todos aquí de nuevo, y una vez más vamos a retomar justo donde lo dejamos en 1 Timoteo, capítulo 1. Y vamos a comenzar en el versículo 13. Jerry tiene 14 en la pizarra, pero primero vamos a ver el versículo 13. Está bien, para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión, en caso de que este sea el primer programa que vean, somos solo un estudio bíblico informal y no denominacional. No sé cuántos grupos diferentes están representados aquí en el estudio, pero no prestamos atención a eso. Solo vamos a enseñar la palabra y, como he dicho tan a menudo, simplemente dejamos que las cosas caigan donde tengan que caer. No espero que todos estén de acuerdo conmigo en cada punto, no tenemos que hacerlo. Ciertamente hay espacio suficiente para el desacuerdo siempre y cuando estemos en lo básico, los fundamentos de quién es Cristo y lo que ha hecho y la inerrancia de las Escrituras y algunas de esas cosas buenas para las que no tendremos espacio para compromisos. Creo que no tenemos espacio para compromisos. Creo que puedo continuar directamente con las Escrituras sin más anuncios ni más preámbulos. Creo que están informando a la gente al final del programa sobre lo que está disponible. Pero volvamos directamente a 1 Timoteo capítulo 1 y comenzaremos el programa con el versículo 13, donde Pablo, por supuesto, sigue escribiendo a este joven Timoteo. Durante este tiempo que está fuera de prisión y probablemente tiene 1 o 2 años hasta que lo vuelvan a arrestar, y en ese momento será martirizado. Pero ahora, entonces, mientras habla con respecto a ese ministerio que Cristo le dio en el versículo 12, retrocede y nunca olvida el hecho de que fue un perseguidor y un blasfemo. Y él fue perjudicial, en otras palabras, esos creyentes judíos que habían abrazado a Jesús como el Mesías. Pero, por otro lado, a pesar de que él era el mayor enemigo de Cristo en la tierra en ese momento, obtuve misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero, de nuevo, recuerden que la gracia de Dios fue derramada sobre este hombre sin mérito. No tenía razón para perdonarlo. Dios podría haberlo eliminado y sacado de la escena sin problema. En cambio, decide o ha elegido usar a este hombre para convertirse en el apóstol de este evangelio de gracia. Ahora, nunca pierdan de vista el hecho de que Pablo de Tarso era intensamente religioso. Pablo simplemente vivía y respiraba su religión, y en nombre de su religión no dudó en condenar a muerte a los adversarios de esa religión. Y odiaba el nombre de Jesús de Nazaret porque pensaba que era un impostor. Él pensaba que era algo que iba en contra del judaísmo. Y en consecuencia, él fue entonces, como dice aquí, el perseguidor de esos judíos que habían creído en quién era Jesús. Ahora el versículo 14, y la gracia. Ahora, ningún escritor de las Escrituras usa esa palabra tan a menudo como el apóstol Pablo. Solo revísame, ve a una buena concordancia y encontrarás que Pablo usa la palabra gracia casi más que el resto de las Escrituras juntas. Y así él dice, la gracia de nuestro Señor nos sobrepasó abundante en fe y amor que está en Cristo Jesús. Está bien, pero volvamos y echemos otro vistazo en Hechos. Si quieres conmigo y regresemos a Hechos 26, creo que lo vimos en nuestro primer programa esta tarde, pero quiero que veas el pensamiento de este hombre mientras se dirigía ahora a Antioquía, en Siria, para reunir a esos judíos que se habían convertido en creyentes de el mesianato de Cristo, a pesar de que estaban viviendo fuera de la tierra de Israel. Ahora, ¿eso me dice algo? Eso me dice que los judíos, el liderazgo, tenía suficiente influencia con Roma como para que Roma realmente extraditara a estas personas judías que los judíos querían arrestar. Debió haber, porque no podía simplemente ir a un país extranjero y, como
secuestrar personas y traerlas de vuelta. Así que debe haber habido un acuerdo con Roma que les permitiría que esto sucediera. Pero lo que sea, ahora, él lo explica en primera persona en Hechos capítulo 26. Y, veamos, a veces no siempre sé exactamente por dónde empezar, pero él dijo, empecemos con el versículo 4. Empecemos con el versículo 4. Y recuerda, él está hablando con el rey Agripa, ya que ha sido arrestado por las autoridades judías, que por supuesto están tratando de deshacerse del hombre, pero ahora está repasando ante el rey Agripa su vida. Hasta llegar al judaísmo, hasta que se convirtió en apóstol, mi manera de vivir desde mi juventud, que fue al principio entre mi propia nación, es decir, entre Israel. En Jerusalén, lo saben todos los judíos que me conocían desde el principio, en otras palabras, desde sus inicios familiares en Tarso. Si ellos testificaran que después de la secta más estricta de nuestra religión, viví como fariseo y ahora estoy aquí y soy juzgado por la esperanza de la promesa hecha por Dios a nuestros padres, que era que un día Dios mismo vendría en la persona del Mesías, el Hijo de Dios, para ser el Rey de Israel. ¿Está bien? Y así esta fue la promesa a los padres. Versículo 7. ¿A cuál promesa? Nuestras 12 tribus, los 12 hijos de Jacob, sirviendo a Dios instantáneamente día y noche, con la esperanza de venir. Por esta esperanza, rey Agripa, soy acusado por los judíos. En otras palabras, Pablo está proclamando que este que había sido crucificado y resucitado de entre los muertos era el prometido a Abraham y a los profetas del Antiguo Testamento. El versículo 8. ¿Por qué debería considerarse algo increíble para ustedes que Dios resucite a los muertos? De veras pensé conmigo mismo que debía hacer muchas cosas en contra del nombre de Jesús de Nazaret. Pablo está admitiendo, versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Ahora, aquí viene, y muchos de los santos, es decir, los creyentes judíos, creían que Jesús era el Cristo, y muchos de los santos lo hicieron. Me encerré en prisión, habiendo recibido autoridad de los sumos sacerdotes, y cuando ellos, estos judíos que estaban bajo la persecución de Pablo, fueron condenados a muerte, di mi voto en contra de ellos. Ahora sé que la versión King James usó la palabra vos. No sé qué dicen tus otras traducciones, pero en la marginal está la palabra voto. Ahora, eso implica, por supuesto, que Pablo de Tarso debió haber sido miembro del Sanedrín, porque ellos fueron los que votaron para encarcelar a estas personas o condenarlas a muerte. Y así saco de esto, y ahora me encuentro con otros escritores que están tomando el mismo enfoque, que dado que él era miembro del Sanedrín, era un requisito, al igual que el requisito de Pablo para diáconos y pastores, que debían ser esposos y padre. Y por supuesto, la premisa era, ¿cómo puedes lidiar con las cosas a menos que sepas cómo manejar una situación familiar? Y así el Sanedrín era un consorcio de esposos y padres con hijos que eran más o menos el cuerpo gobernante religioso de Israel, y él es miembro de eso. Y como miembro de eso, votó para condenar a muerte a estos creyentes judíos. Ahora de nuevo detente y piensa, ¿quién debió haber permitido todo eso? Roma. No podían hacer esto sin que las autoridades romanas lo supieran, y así tengo que sentir eso. Los líderes de Israel tenían suficiente influencia con el gobierno romano como para llevar a cabo este tipo de ejecución sin oposición. ¿Está bien? Continuemos leyendo. Verso 9. Ahora el versículo 11, y los castigué en cada sinagoga. Él fue implacable. Perseguía a los demás y los obligué a blasfemar. ¿Cómo crees que lo hizo? Creo que fue tortura. Creo que literalmente pudo torturar a estas personas
hasta que finalmente cedieran y renunciaran a su fe en Jesús de Nazaret, y los obligué a blasfemar, y estando extremadamente enojado contra ellos, los perseguí incluso hasta ciudades extrañas, que por supuesto era Damasco. Entonces, mientras iba a Damasco con autoridad y comisión de los sumos sacerdotes, y luego continúa diciendo, ¿cómo es eso? El Señor lo detuvo allí, podrías decir, en las puertas de Damasco, y lo hizo arrodillarse. Entonces él dijo, ¿quién eres tú, Jehová? Y Jehová dice, soy Jesús. Bueno, ya sabes, siempre me gusta hacer hincapié en eso. Puedes imaginar cómo el hombre debió haberse derretido como mantequilla bajo el sol caliente, ¿verdad? Cuando de repente se dio cuenta del nombre que odiaba. ¿Era el mismo Jehová al que adoraba? Fue un gran cambio, ¿no? Y sin embargo, eso es lo que creo que impulsó al apóstol durante los siguientes 20 años, que sin importar cuántas golpizas recibió, sin importar la lapidación, el naufragio, el sufrimiento, nunca olvidó haber encontrado al Señor Jesús cara a cara aquí en el camino a Damasco. Debió haber sido una experiencia cara a cara para el apóstol. Está bien, ahora si regresan a 1 Timoteo 1, versículo 14 de nuevo, y la gracia de nuestro Señor Jesús fue abundantemente abundante con fe y amor que está en Cristo Jesús. Y ahora vamos a mirar una parte que siento que muy pocas personas pueden comprender, y de nuevo, no espero que la gente esté de acuerdo conmigo hasta que lo vean con sus propios ojos, pero creo que es tan obvio que aquí Pablo va a mostrar que él es el primero, el cabeza de la fila. De todo esto, composición de creyentes de todos los ámbitos de la vida, de todos los orígenes raciales que han venido a formar el cuerpo de Cristo, que recuerda, solo es utilizado por Pablo. Nunca encontrarás el término el cuerpo de Cristo en ningún otro lugar, excepto en los escritos de Pablo. Nunca lo menciona Pedro. Nunca Jesús se refirió a eso. Es una revelación paulina, el cuerpo de Cristo. Así que siento, y no condeno a la gente si no está de acuerdo conmigo, pero siento que Pablo debió haber sido el primero en la fila. Ahora veamos esto. Versículo 15. Esta es una declaración fiel y digna de toda aceptación. No hay lugar para la discusión. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Eso es seguro. De los cuales yo soy el principal. Ahora, cada sermón que he escuchado sobre este versículo, y me imagino que todos los demás también han escuchado, señalan qué pecador tan malvado era Pablo de Tarso, y que si Dios pudo salvar a Pablo, podría salvar a cualquiera, pero la palabra principal no significa eso. La palabra principal en las Escrituras no significa el peor, significa el primero, el cabeza, hombre. Ahora vamos a demostrar eso a partir de las Escrituras. Giren conmigo si pueden a Lucas capítulo 22 y vamos a mirar la palabra principal. Lucas 22, versículo 26. Mateo, Marcos, Lucas 22, versículo 26. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales Pablo es el principal. Está bien, pero ¿qué es un principal? Lucas 22, versículo 26. Pero Jesús está hablando y dice, no seréis así, sino que el que sea el mayor entre vosotros, que sea como el más joven, y el que sea el principal o el cabeza de vuestro grupo, déjalo ser como alguien que sirve. ¿Cómo se usa la palabra malvado? ¿Pecador? No. Pero el que es principal, que es el líder de vuestro grupo, que se humille para ser el menor, pero todo lo que estoy mostrando es que la palabra principal no significa pecador.
o malvado significa. El primero, Hechos pues 14. Hechos 14, versículo 12. Pablo y Bernabé están ahora allá en Asia Menor y han realizado un milagro. Y todos estos paganos están muy alterados. Y comienzan a pensar que estos hombres eran dioses de algún tipo. Y comienzan a adorarlos, ¿ves? Y así, Dios mío, perdí mi lugar totalmente. ¿Qué era? 14:12. Estoy mirando el 12:14. Gracias. Hechos 14:12. ¿Está bien? Y llamaron a Bernabé Júpiter y llamaron a Pablo Mercurio, porque él, Pablo, era el orador principal. Eso significa que era el más vil, el más pecador, el más malvado. No, habló con la mayor autoridad. Él estaba por encima de Bernabé. Él fue el primero. Los dos, está bien, podemos pasar al siguiente. Y eso sería en Hechos 28, ¿sí? Hechos 28, Hechos 28, versículo 7, Hechos 28. Versículo. El 7. Todavía estamos mostrando lo mismo, que la palabra jefe en las Escrituras no significa pecador, o malvado, o el peor. Simplemente significa la cabeza, el hombre, el principio de la línea. Versículo 7, Hechos 28, en los mismos lugares. Ahora recuerda, esto es después de su naufragio en Hechos 28. Y están en la isla de Melita. Y la serpiente, creo, acaba de morder a Pablo. Sí, está bien. Ahora entonces, el versículo 7. En los mismos lugares había posesiones del hombre principal de la isla, cuyo nombre era Publio, quien nos recibió y nos alojó 3 días con amabilidad. Ahora, ¿era Publio el hombre más malvado de la isla? No. ¿Qué era él? Probablemente el gobernador, el hombre principal. Él era el hombre principal de la isla. ¿Estoy dejando claro mi punto? Nunca significa. Jefe el peor. Está bien, tengo uno más. Romanos capítulo 3, versículo 2. Y de nuevo, Pablo está mostrando la ventaja que tenía la nación de Israel. Tenían el templo, tenían el sacerdocio, tenían los milagros de Dios. Pero lo más importante que tenía Israel era en el versículo 2. Pero leamos el versículo 1 para que entendamos el contexto. ¿Qué ventaja tiene? Entonces el judío, ¿qué provecho tiene la circuncisión? Bueno, mucho. En todos los sentidos, los judíos tenían tantas ventajas, pero principalmente porque a ellos se les confiaron los oráculos o la palabra de Dios. ¿Sabes lo que significa la palabra? Pero la razón número 1, tenían la palabra de Dios. Está bien, así que ahora espero haber establecido que la palabra jefe no significa el más pecador o el más malvado, simplemente significa la cabeza de la línea o el primero de un grupo. Está bien, volvamos a 1 Timoteo capítulo 1, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, es decir, por gracia, de quienes Pablo dice, yo estoy a la cabeza, yo soy primero. Ahora, el versículo 16, ¿cómo es eso? Por esta causa, para que él pudiera ser el primero, obtuve misericordia. Gracia, misericordia, amor. Lo obtuve para que en mí, y de nuevo, ¿cuál es la siguiente palabra? Primero, no segundo, no centésimo, sino que en mí primero.
Jesucristo pudiera mostrar toda su paciencia. Ahora, detente y piensa un momento. ¿Hubo alguna vez una manifestación mayor de la gracia de Dios? Entonces, cuando Dios salvó a Pablo de Tarso, nunca él era el más malvado. En lo que a Cristo se refiere, que haya vivido jamás, no podían haber sido peores, siempre en nombre de la religión, pero él odiaba a Jesús de Nazaret. Él simplemente lo detestaba y estaba haciendo todo, incluso asesinando a sus seguidores. Para erradicarlo está bien. Y ahora, entonces él obtuvo la gracia de Dios, el favor inmerecido, que en el primero Jesucristo pudiera mostrar toda su paciencia, en otras palabras, su paciencia, su amor y de nuevo su misericordia, su gracia. Ahora bien, en el primero, Jesucristo pudiera mostrar toda su paciencia para ¿qué es un patrón por el amor de Dios? ¿Qué es un patrón, damas? Vamos, todos ustedes han ido a una tienda de telas, creo, en algún momento, ya sea que sean jóvenes o viejos, y que hacen con un patrón. Bueno, es el principio, es el original de lo que sea que vayas a hacer. Y si haces 3, 4 o 5 de ellos, ¿qué vas a seguir usando? El patrón. Sabes, creo que di la ilustración hace muchos años. Estaba cortando vigas un día y yo era solo un joven. Y mi papá llegó y yo tenía vigas cortadas, ya sabes, por todas partes. Y él dijo, ¿cuál es tu patrón? Dios, papá, no lo sé. Solo uso el que puedo agarrar. Él dijo, vas a tener un techo que estará tan arqueado como un viejo caballo. ¿Por qué? Porque no estaba usando el mismo patrón en cada corte. Y es la misma palabra aquí. El apóstol Pablo es el original. Verso que me viene a la mente, no tenía la intención de usar esto. Vuelve a 1 Corintios, cariño. 1 Corintios, capítulo 4. 1 Corintios, capítulo 4. ¿Entendido? 1 Corintios 4, versículo 16. 1 Corintios 4, versículo 16. Y esto sigue justo lo que acabamos de decir. Si Él es el modelo. Ahora mira lo que dice. Por lo tanto, os ruego, seáis seguidores de ¿quién? De mí. Porque Él es el modelo. Él es el primero. Pasen a 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Oh, esto hará que la gente se sienta un poco mejor. Porque ven, ellos regresan y dicen, no voy a seguir a Pablo. Yo sigo a Jesús. Bueno, ahora, espera un momento. Si vas a seguir a Jesús de los Evangelios, yo generalmente lo digo de esta manera solo para hacer un punto. Si vas a seguir sus pasos y Él llega al mar de Galilea y puedes seguir adelante, ¿qué vas a hacer? Bueno, no puedes seguir. Pero este hombre yo puedo porque es tan humano como nosotros. Él ha sufrido los mismos dolores y pasiones que nosotros. Y ahora mira lo que dice en el capítulo 11, versículo 1. Sed seguidores de mí. Porque así como yo sigo a Cristo. ¿Ves eso? Ahora, ¿eso es tan lógico? ¿Eso es tan lógico? Oh, el Señor ascendido le ha dado a Pablo todas las instrucciones para todo lo que necesitamos. Y mientras escuchaba lo que Cristo le decía y escribía por inspiración, podemos estar seguros de que podemos seguir. Esto, apóstol. Está bien, volvamos al versículo 16. Tenemos que ir rápido. Tengo una porción más de las Escrituras que me gustaría cubrir antes de que termine esta media hora. Versículo 16, continuando. Sin embargo, por esta causa obtengo misericordia, para que en mí, primero, Jesucristo pueda mostrar toda su paciencia como a un patrón a aquellos que deberían. ¿Cuál es la siguiente palabra? De aquí en adelante, ahora volveré a mis vigas. Después de que tuve 3 o 4 cortados, ¿a dónde debería volver? ¿Al patrón? ¿No al cuarto o al quinto?
Y es de la misma manera aquí. ¿No sigues a alguien más que vino después? Seguimos al que es el patrón de la gracia de Dios. Ahora bien, continuando, ese es un patrón para aquellos que a partir de ese momento deberían creer. ¿Ves? Creer no dice nada sobre todas estas otras cosas que vinieron de Pedro y de Cristo y su ministerio terrenal. Ahora se trata de ejercer nuestra fe en su evangelio. Está bien, tengo una porción más de las Escrituras que nos dice lo mismo. 1 Corintios capítulo 3. Espero tener suficiente tiempo. 1 Corintios capítulo 3. Dios, si esto no lo hace, ¿tan claro? Ahora recuerda, Él es el líder, es el hombre principal y debemos seguirlo. Siento que todos entran después del apóstol Pablo. Ahora el capítulo 3 de 1 Corintios, comenzando en el versículo 9. Porque somos colaboradores con Dios. Ustedes son la labranza de Dios. Eso es como un viñedo. Como él usó la parábola, pero Pablo también usa otra analogía. Ustedes son el edificio de Dios. Estamos construyendo una parte de lo que pertenece al cuerpo de Cristo. Está bien, versículo 10. Aquí viene de acuerdo con la gracia de Dios, que me fue dado no porque lo mereciera, Él era el menor, pero Dios lo hizo el principal. Y así, me fue dado como un maestro sabio, constructor. Ahora si fueras a construir una nueva casa o si ya has construido una en el pasado, ¿cuándo le pides a tu contratista que entre y se haga cargo? ¿Cuándo está el edificio? ¿A un cuarto terminado? No. Encuentras a tu contratista antes de que incluso pongas las estacas. Él va a marcar dónde va a estar tu fundación. No es así. Ese es el maestro constructor. Ahora, según la mayoría de la cristiandad, Pablo entra cuando el primer piso está terminado. Jesús y los 12 pusieron la base, construyeron el primer piso. Ahora, viene Pablo y añade a eso. No dice eso. Él dijo, yo soy el maestro constructor. Soy el que ha empezado desde cero. Sigue leyendo. He puesto la base. Jesús no la puso. ¿Sabes? Lo aprecié. Una revista hace años dijo, Jesús nunca empezó. Nada. Bueno, no podría estar más de acuerdo. Pero mira el siguiente versículo. Porque ningún otro fundamento, versículo 11, porque ningún otro fundamento puede poner el hombre, ni Pedro, ni Juan, nadie. Ningún otro fundamento puede ser puesto que el que ya está puesto. ¿Y quién es la base? Jesús, el Cristo. Esa es la base sobre la cual descansa el Evangelio de Pablo. Esa es la base sobre la cual descansa todo nuestro destino eterno. Y a partir de esa base nuestra fe puede crecer y edificarse. Traemos a otros creyentes y todos estos creyentes juntos forman lo que Pablo llama el cuerpo de Cristo. Gracias por acompañarnos en la Biblia con Les Felding. A través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74152, o llama al 1-800-359-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Felding